Número 1. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın, también conocido públicamente como Tosunkuk, se convirtió en el rostro de uno de los mayores fraudes financieros de la historia reciente de Turquía. Su historia no comenzó con violencia física, sino con una promesa digital cuidadosamente construida. En 2016 lanzó una plataforma llamada Sift League Bank, un juego en línea que imitaba la estética de los videojuegos agrícolas populares, pero con una diferencia clave: prometía ganancias reales a cambio de inversiones virtuales. Los usuarios compraban animales, cultivos y granjas digitales, convencidos de que esos activos generarían ingresos sostenibles en el mundo real. Durante los primeros años, el sistema funcionó como una clásica estructura piramidal. Los pagos a los antiguos participantes se realizaban con el dinero de los nuevos inversores. Esto creó una ilusión de éxito que atrajo a decenas de miles de personas. Muchas de ellas invirtieron sus ahorros de toda la vida, vendieron propiedades o solicitaron préstamos bancarios. Aydın cultivó deliberadamente una imagen de empresario joven, exitoso y cercano al pueblo. Aparecía en eventos públicos, inauguraba supuestas granjas físicas y se presentaba como un ejemplo de innovación nacional. Sin embargo, detrás de esa fachada no existía un modelo económico real. El dinero fluía directamente hacia Aydın y su círculo cercano. Para 2018, el sistema comenzó a colapsar. Los pagos se retrasaron, las promesas dejaron de cumplirse y la confianza se desmoronó. Cuando las autoridades iniciaron investigaciones formales, el daño ya era masivo. Más de 130.000 personas habían sido afectadas y las pérdidas económicas superaban los 500 millones de liras turcas. En ese momento, Mehmet Aydın desapareció. Abandonó Turquía y se trasladó a Sudamérica, evitando durante años cualquier contacto con la justicia. Mientras tanto, miles de víctimas enfrentaban consecuencias devastadoras: ruina financiera, presión psicológica extrema, conflictos familiares y aislamiento social. Algunos casos estuvieron acompañados de episodios de colapso emocional severo. El impacto no fue abstracto, fue cotidiano y tangible. Tras permanecer prófugo durante varios años, Aydın finalmente se entregó a las autoridades turcas en 2021 en Brasil. Su regreso marcó el inicio de uno de los procesos judiciales más extensos y simbólicos del país. Los tribunales evaluaron cada víctima de forma individual, aplicando el marco legal que permite acumular condenas por cada daño causado. En febrero de 2025, Mehmet Aydın fue declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos fraude agravado, creación y dirección de una organización criminal y blanqueo de capitales. La sentencia fue histórica. Aydın recibió una condena acumulada de decenas de miles de años de prisión. No se trató de una cifra práctica, sino de un mensaje judicial explícito. La justicia buscó reflejar matemáticamente la magnitud del daño, el número de víctimas y la traición sistemática de la confianza pública. Mehmet Aydın pasará el resto de su vida en prisión. Su nombre quedó ligado para siempre a un fraude que transformó la promesa de riqueza en una condena colectiva. Número 2. Colin Ferguson. Colin Ferguson pasó a la historia criminal de Estados Unidos por transformar un trayecto cotidiano en uno de los ataques más mortales jamás ocurridos en un tren de pasajeros. El 7 de diciembre de 1993, un tren de la Long Island Railroad que viajaba desde la estación Penn de Nueva York se convirtió en un espacio cerrado de terror absoluto. En cuestión de minutos, 6 personas murieron y 19 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Ferguson había nacido en Jamaica y emigró a Estados Unidos siendo joven. Su vida estuvo marcada por fracasos laborales constantes, conflictos personales y una creciente sensación de persecución. Con el paso de los años, desarrolló una visión paranoica del mundo, convencido de que la sociedad estadounidense conspiraba contra él. Antes del ataque, llevaba consigo notas escritas a mano donde expresaba resentimientos raciales y justificaba mentalmente la violencia que estaba a punto de cometer. La tarde del ataque, Ferguson abordó el tren con una pistola semiautomática y más de 100 balas.
Había seleccionado deliberadamente ese trayecto y ese horario. Cuando el tren se aproximaba a la estación de Maryland Avenue en Garden City, se levantó de su asiento y comenzó a disparar a corta distancia. Caminó lentamente por el estrecho pasillo del vagón, apuntando a pasajeros indefensos. Los disparos resonaron dentro del vagón metálico, mientras el pánico se propagaba sin posibilidad de escape. 5 personas murieron en el acto. Una sexta falleció días después debido a las heridas. Los sobrevivientes quedaron atrapados entre cuerpos, vidrios rotos y sangre, sin saber si el ataque había terminado. Algunos pasajeros, arriesgando sus propias vidas, se lanzaron contra Ferguson cuando intentaba recargar el arma. Un oficial de policía fuera de servicio logró finalmente reducirlo y colocarle las esposas. En el momento de su arresto, Ferguson murmuró frases que reflejaban una súbita conciencia de la magnitud de sus actos. El juicio comenzó en 1995 y captó la atención nacional. Ferguson rechazó la estrategia de defensa basada en enfermedad mental y decidió representarse a sí mismo. Su comportamiento en la sala fue errático y desconcertante. Interrogó a víctimas, hizo solicitudes absurdas y trató de justificar el ataque como una respuesta racional a supuestas injusticias. A pesar de ello, la evidencia era abrumadora. El jurado lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato y numerosos cargos adicionales por intento de asesinato y agresión. La sentencia fue contundente: 315 años y 8 meses de prisión, más cadena perpetua. La estructura legal de la condena asegura que Colin Ferguson jamás tendrá posibilidad de libertad. Actualmente cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad del estado de Nueva York. El ataque de Colin Ferguson dejó una marca imborrable en el transporte público estadounidense. No fue un crimen impulsivo, sino una acción planificada dentro de un espacio cerrado donde las víctimas no tenían ninguna vía de escape. Su nombre permanece como símbolo de una violencia que irrumpió sin aviso en una rutina diaria y de vidas destruidas en cuestión de minutos. Número 3. Johnny Barrios. Johnny Barrios se convirtió en una figura central de uno de los ataques más violentos y repentinos ocurridos en Las Vegas en tiempos recientes. El 6 de octubre de 2022, una zona conocida por el turismo, el espectáculo y la multitud constante, se transformó en un escenario de terror en cuestión de minutos. Barrios, un inmigrante recién llegado a la ciudad, protagonizó un ataque con arma blanca que dejó 2 personas muertas y varias más gravemente heridas en pleno Strip de Las Vegas. Barrios había llegado a la ciudad apenas 2 días antes del ataque. No tenía un lugar estable donde quedarse ni un empleo asegurado. Testigos y registros posteriores indicaron que se encontraba exhausto, frustrado y completamente desorientado. Horas antes del crimen, incluso pidió a un empleado de limpieza dentro de un hotel que llamara a inmigración para que lo deportaran, expresando que no podía continuar en esa situación. Su comportamiento fue descrito como errático, perdido y cada vez más desconectado de su entorno. Poco después de abandonar el hotel, Barrios se acercó a un grupo de mujeres vestidas como artistas callejeras. Se presentó como chef y les pidió tomarse una fotografía sosteniendo un cuchillo de gran tamaño que llevaba consigo. Las mujeres, incómodas por la situación, se alejaron. Barrios interpretó ese rechazo como una burla directa. En ese momento, según los investigadores, se produjo una ruptura total de control. Sin advertencia previa, atacó con el cuchillo a quienes tenía más cerca. Una de las víctimas murió a causa de las heridas. Otras personas fueron apuñaladas mientras intentaban huir. Barrios continuó corriendo por el Strip, atacando a transeúntes al azar. Entre ellos se encontraba un hombre que caminaba junto a su esposa, quien fue asesinado durante el recorrido violento. El pánico se extendió rápidamente. Testigos llamaron a emergencias y siguieron a distancia sus movimientos, proporcionando información en tiempo real a la policía. El ataque terminó cuando Barrios se desvió hacia otra avenida, arrojó el cuchillo ensangrentado entre unos arbustos y entró a un centro de convenciones cercano. Exhausto y rodeado, cayó de rodillas.
Fue detenido sin resistencia por personal de seguridad y agentes policiales. Tras su arresto, se determinó que no estaba mentalmente apto para enfrentar un juicio. Fue internado en una institución psiquiátrica durante casi 2 años. A finales de 2024, los médicos concluyeron que Barrios ya podía comprender el proceso legal. En enero de 2025 aceptó un acuerdo judicial para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable, pero mentalmente enfermo, de múltiples cargos, incluidos asesinato con arma mortal, intento de asesinato y terrorismo. 3 meses después, un tribunal del condado de Clark dictó la sentencia definitiva: 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La estructura de la condena garantiza que Johnny Barrios nunca recuperará la libertad. Incluso si una de las cadenas perpetuas se considerara cumplida, la siguiente comenzaría de inmediato. El ataque dejó una huella permanente en la ciudad y en las familias afectadas. Barrios pasará el resto de su vida en prisión y su nombre quedará asociado a un acto de violencia caótica que transformó un espacio público en una escena de muerte irreversible. Número 4. Donald Linville. El caso de Donald Linville expuso una forma de violencia silenciosa que no deja rastros inmediatos, pero destruye la intimidad y la seguridad de sus víctimas de manera irreversible. En 2017, un tribunal de Phoenix, Arizona, dictó contra Linville una condena de 121 años y 3 meses de prisión seguida de cadena perpetua. No fue sentenciado por un solo acto, sino por una conducta repetida y sistemática basada en la invasión, el engaño y el abuso de confianza. Linville, ex-marine del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, utilizó su apariencia de ciudadano común para ocultar una actividad criminal prolongada. La investigación reveló que había grabado en secreto a múltiples mujeres durante encuentros íntimos sin su conocimiento ni consentimiento. En al menos uno de los casos, el material involucraba a una persona menor de edad. Las grabaciones no fueron accidentales ni aisladas, formaban parte de un patrón meticulosamente ejecutado. El caso salió a la luz en octubre de 2012, cuando una vecina descubrió una cámara oculta instalada en el balcón de su apartamento. El dispositivo estaba estratégicamente colocado para grabar el interior de su vivienda. Alarmada, la mujer entregó la cámara a la policía. Poco después, las autoridades organizaron una llamada telefónica grabada entre ella y Linville. Durante esa conversación, Linville admitió que la cámara era suya y pidió explícitamente que se borrara el contenido. Ese momento se convirtió en una pieza clave del caso. Los investigadores analizaron la tarjeta de memoria y encontraron archivos eliminados que mostraban a Linville participando en actos íntimos mientras grababa sin consentimiento. Con esa evidencia se obtuvieron órdenes de registro para su residencia. Allí los agentes incautaron computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos de almacenamiento digital. El análisis forense reveló una colección extensa de imágenes y videos grabados de manera clandestina. Las víctimas aparecían sin saber que estaban siendo filmadas en espacios privados donde existía una expectativa absoluta de intimidad. La fiscalía subrayó que el daño no residía únicamente en la grabación, sino en la traición sistemática a la confianza y en la cosificación deliberada de las personas afectadas. Durante el juicio, el Estado presentó el caso como una serie de violaciones continuadas a la privacidad y la dignidad humana. El fiscal del condado de Maricopa destacó que Linville había convertido la vigilancia secreta en un método habitual, explotando relaciones personales para satisfacer sus propios impulsos. El tribunal coincidió en que la gravedad del daño aumentaba con cada víctima y con cada archivo almacenado. La sentencia reflejó esa acumulación. Al imponer más de un siglo de prisión efectiva más cadena perpetua, el juez dejó claro que Linville no volvería a tener acceso a la sociedad. Actualmente cumple su condena en el Manor and Citizen Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, en Florence. Su caso permanece como un recordatorio de que algunos crímenes no se cometen con violencia visible, pero dejan cicatrices profundas y permanentes en la vida de quienes los sufren. El cuarto caso cierra esta serie con una verdad incómoda. No todos los crímenes se anuncian con violencia inmediata. Algunos se construyen en silencio,
dentro de espacios privados, protegidos por la confianza y la normalidad aparente. A lo largo de estos casos, el patrón se repite con distintas formas y contextos, pero con el mismo resultado final: vidas alteradas de manera permanente y una ruptura irreversible entre el agresor y la sociedad. Las sentencias extremas no buscan solo castigar, sino establecer un límite claro, una línea que no puede cruzarse sin consecuencias absolutas. Cada número, cada nombre y cada condena representan algo más que cifras judiciales. Son el reflejo de decisiones humanas que dejaron daños profundos y duraderos. Cuando la justicia interviene tarde, lo único que puede hacer es asegurar que el daño no se repita. En estos casos, la prisión no es solo un castigo, sino una medida definitiva para cerrar ciclos de violencia que nunca debieron comenzar.